Perseverancia de los santos es una doctrina bíblica, es una gracia de Dios y a la vez es una tarea del creyente. Porque perseveramos porque Dios nos da la gracia, es un don de Dios. Pero a la vez es una tarea, es una responsabilidad nuestra perseverar. Capítulo pasado hablamos de la santificación y hablamos de que es nuestra responsabilidad santificarnos. Si bien es cierto que la obra es de Dios y la obra Él la comenzó y la continúa hasta dejarla completa, hasta terminarla, también hay obras dentro del plan de redención que corresponden también a nuestra colaboración, a nuestro esfuerzo. A diferencia de la regeneración, a diferencia de la fe que el Espíritu Santo obra en nosotros, la santificación, el arrepentimiento, la perseverancia, las buenas obras, son tareas del creyente, son responsabilidad del creyente. ¿Qué es lo primario? Lo primario es que la obra es de Dios. No es simplemente decir que es una actividad humana nuestra que tenemos que perseverar. No funcionan así las cosas. Primariamente es una gracia de Dios, es un don de Dios. Y lo secundario es que también vemos nuestra participación. La perseverancia de los santos es una doctrina que ha sido abordada y muy discutida a través de los siglos, a través de la historia. Se ha discutido y hasta el día de hoy se sigue discutiendo con una pregunta que algunos quieren debatir, es si la salvación se pierde o no se pierde. La mayoría de nosotros venimos de contextos, círculos religiosos, donde sí se nos ha enseñado y se nos escuchamos que la salvación la perdemos. Y cuando escuchábamos esto recurríamos a otras prácticas que conlleva para volver a recuperarla, ¿no? Yo crecí en una iglesia donde cada domingo que yo iba a la iglesia tenía que pasar al frente, hacer una oración de arrepentimiento y como volver a recuperar la salvación que había perdido en toda la semana. Entonces cada domingo se hacían estos llamados de reconciliación. ¿No? Ven y reconcíliate con el Señor. Las prédicas abundaban sobre este tema, entonces las emociones de uno va a una iglesia con tantos pecados, con tantas fallas, y escuchas esto desde el púlpito, entonces te sientes como que no puedes irte de esa iglesia hasta que te reconcilien del Señor. Te sientes que necesitas ser salvo una vez más. Y eso implica deformar toda la gracia de Dios, todo el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces necesita Cristo ser crucificado? Él murió y resucitó una sola vez. Entonces, la salvación que hemos recibido del Señor es por su sacrificio una vez y para siempre. Pero les pregunto, hermano, ¿la salvación se pierde? No. ¿Habían escuchado la palabra perseverancia de los santos? ¿Ya la habían escuchado anterior? La doctrina enseñada. La perseverancia de los santos. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha esta oración? La perseverancia de los santos. Sí, me hiciste recordar a Suel Michelin, que le preguntan que si él cree en la perseverancia de los santos y dice que sí, porque no cree en la perseverancia de los impíos. Él no cree que los impíos perseveran. Perseveran en sus cosas personales. No perseveran hasta el final. Vayamos a 1 Corintios 10, 12.
Sí, así, hermano. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bien. ¿Quiénes de aquí en este salón piensan, están convencidos de que están firmes, están seguros? ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos seguros, estamos firmes, estamos bien? Bien, bien. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? ¿Estamos seguros, sí o no? ¿Estamos firmes? Javier. Seguros en Cristo. Estamos firmes, ¿no? Y ese convencimiento y esa certeza, esa convicción de dónde viene, de la fe. Una fe que nos transmite un conocimiento seguro. Pero aquí el texto dice, el que piensa que está firme, que entonces hay una tarea, Una advertencia. hay una responsabilidad. Sí estamos firmes, pero está la amonestación ahí. Cuídense, miren que no caigan. Y en otra parte de la Escritura dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocúpense, ocúpense. Hay que ser diligentes, es necesaria la diligencia, es necesaria la santificación, es necesaria el caminar en las obras, en las buenas obras para lo cual el Señor nos ha llamado. Así que está esta amonestación, ¿no? Miren que no caigan, ahí tenemos que ser precavidos, tenemos que ser diligentes, ocuparnos, cuidarnos de no resbalar, cuidarnos de no caer. Ahora, ¿explica eso de que la salvación se pierde? O sea, la advertencia de mire que no caiga implícitamente significa que la salvación se pierde. No, no se pierde. No, no está implícito. La amonestación está. Una y otra vez podemos encontrar textos que nos amonestan a la santidad, que nos amonestan al arrepentimiento, que nos amonestan a las buenas obras, a dejar la ociosidad, a trabajar, a hacer, sí, hacer, cumplir con la voluntad de Dios, someternos a los preceptos, a los mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, aquí no se nos está diciendo no se nos está diciendo que la salvación la podemos perder. Que el Señor nos amoneste, que la palabra de Dios nos amoneste, no nos está amenazando con perder nuestra salvación. Entonces, hierran aquellos hombres que cogen estos textos para infundir temor en el pueblo, para predicar el error. Y tiene otras implicaciones, porque si nosotros aseguramos que la salvación se pierde, que la perseverancia se puede frustrar, que tu pecaminosidad puede arruinar la buena voluntad de Dios de salvarte, porque Él tiene la buena voluntad, envió a su Hijo a la cruz, nos ha dado su Espíritu Santo, pero lamentablemente tu pecaminosidad ha arruinado todo esto. Eso es lo que implica que el poder de Dios, su obra del sacrificio de Cristo en la cruz, todo el plan eterno de redención, todo el decreto de Dios se viene abajo porque acabas de pecar. Entonces, que la salvación se pierda, si nosotros enseñamos eso, si aseguramos eso, estamos enseñando al final una herejía porque estamos desformando, deshaciendo el decreto de Dios, la palabra, estamos yendo contra la palabra de Dios, estamos yendo contra el poder de Dios, porque Él es poderoso para salvar, ¿no? Él es poderoso para guardarnos, Él es poderoso para sostenernos en nuestras debilidades, Él es poderoso para levantarnos, Él nos dio su Espíritu Santo, Él nos da su palabra, nos capacita para arrepentirnos una y otra vez, para santificarnos,
a lo largo de toda nuestra vida. Pero si yo llego a creer y a enseñar que la salvación se pierde, entonces Dios no es poderoso. Su decreto no es inmutable, su decreto sufre cambios. Yo tengo el poder, si yo creo que mi salvación se pierde, que yo lo echo a perder todo, entonces estoy diciendo que yo tengo el poder de cambiar lo que Dios decretó, de arruinarle sus planes, de sorprenderlo con una acción mía, algo que Él no previó, algo que Él no se lo esperaba. Así que no es ni omnisciente. O sea, tiene muchas implicaciones. Si empezamos a analizar una doctrina antibíblica, lo que es una herejía. Solo Dios lo puede salvar. Por sus crímenes aquí en la tierra, ese hombre tiene que pagar. Ahora, si la gracia de Dios lo salvan, ¿de quiénes somos nosotros para limitar lo que es la gracia de Dios? Pero no podríamos asegurar, ¿entiende? Que este hombre, porque ha sido sorprendido, porque ha sido arrestado, está diciendo un testimonio genuino. Es decir, ya me arrepentí, el Señor me perdonó. Es muy dudoso, que quizás porque está siendo sorprendido en el acto. Pero sí, hay muchas personas que, como usted dice, lo toman por el otro extremo, el hecho de que creen que la salvación no se pierde, que la gracia de Dios es sobreabundante. Es como si para ellos fuera una licencia para cometer todo tipo de pecado y todo tipo de maldad. Porque estamos en la gracia, ya no hay juicio, Dios no condena a nadie, Dios es amor, y empiezan a crearse un nuevo Dios, a la imagen, a lo que ellos desean, ¿no? Dios me ama, Dios no me condena, como lo que vemos ahora en todos estos movimientos, ¿no? Dios ama a todo el mundo, Dios salva a todos, todos somos hijos de Dios, no es verdad. Eso es otro tipo de Dios. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando nosotros nos fabricamos un Dios que no nos condena, que no nos castiga, que no nos advierte, que no nos amenaza, que no aplica castigo, que no juzga, que es puro amor, pura gracia, no es el Dios de la Biblia, es un Dios ajeno. Es un ídolo fabricado en mi cabeza. Ahora, usted puede venir a la iglesia y buscar a una hermana y confesarle su pecado, y en medio de dolor, en medio de angustia, en medio de lágrimas, esas hermanas la van a consolar, la van a animar, van a orar por usted. Quizá una de las hermanas le diga: hermana, recuerda que la Escritura dice que 70 veces cae el justo, ¿verdad? Y quizá usan el texto. Yo creo que eso es diferente a alguien que está en una discoteca disfrutando la vida loca, y dice: total, al final 70 veces cae el justo. Es muy diferente, ¿no?, cómo aplican el texto. Unos para arrepentimiento y otros para pretexto. Pero leímos que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que tenemos esa certeza que estamos firmes, pero también tenemos la tarea de continuar en esa firmeza. Ahora, la otra pregunta, bueno, vamos a avanzar el segundo párrafo de la confesión. Si alguien lo lee. El asunto entonces no es si los creyentes por su cuenta pueden perseverar. El párrafo de la confesión dice: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. O sea, no es una simple actividad humana, no es una simple tarea humana. Sí, está bien, perseveramos como una obra sinergista, ¿no?, una cooperación, una colaboración. Está involucrada mi voluntad, está involucrado mi intelecto, está involucrado mis emociones. Deseo perseverar, amo perseverar, pienso todo el tiempo en
en mi perseverancia y estoy pensando en la palabra de Dios, estoy pensando en orar, estoy pensando en congregarme, estoy involucrado, ¿verdad? Pero no es una mera actividad humana. Esta perseverancia es un don de Dios. En la confesión dice que es del inmutable decreto de la elección. Dios decretó elegirte, Dios decretó proveerte lo que necesites para que perseveres hasta el final. La buena obra que Él comenzó es Él quien la continúa, es Él quien la va a completar. Así que mi perseverancia está sobre la base del inmutable decreto de Dios. Por eso les decía, si yo peco y pienso que mi salvación se pierde, ese decreto de Dios no es inmutable, sufre cambios. Y si sufre cambios, no es Dios. ¿Quién quiere un Dios que de momento está seguro que sí te va a salvar, que sí te puede salvar, pero luego se echa para atrás? Se da por vencido contigo. Entonces, el decreto de Dios es inmutable, no cambia, es eterno. Y fluye del amor libre e inmutable de Dios. No perseveramos como si Dios no tiene un compromiso con nosotros, como si nos debiera algo, como si hubiera un intercambio de tú me das y yo te doy. Tú haces esto y yo te recompenso con esto. No hay una negociación, es de su libre voluntad, de su amor, nace el que tú perseveres y no te está pidiendo nada, ni está viendo nada en ti. Si tiene la pregunta, decir, ¿qué viste en mí, Dios, para amarme tanto? Lo único que ha visto Dios en nosotros es pecado, pecado y más pecado. Entonces, estamos claros ahí que ¿cuál es la base de nuestra perseverancia? ¿Sobre qué base estamos seguros? El decreto inmutable de Dios. ¿Por qué estoy seguro de que no me voy a perder? ¿Por qué estoy seguro de que al final de mi carrera, al final de mis días, al final de mi vida, cuando el Señor me llame a gloria, por qué estoy seguro que lo voy a ver cara a cara? ¿Por qué estoy seguro que voy al cielo? Porque Dios lo decretó. Y su decreto no cambia. Ahora, eso tiene que ver también la intercesión de Jesucristo. Jesucristo oró por nosotros. ¿Sí? Jesucristo oró por usted. ¿Cómo era la oración? ¿Cómo era la oración? ¿Sí? Y por los que han de venir, por los que han de creer. ¿Verdad? Entonces, ¿usted cree que esa intercesión de Jesucristo quedó sin respuesta? ¿Que Dios no la contestó? ¿O que Dios le va a responder con trampa a Jesucristo? O sea, te los doy y al final le dice, era una broma. Entonces, gracias a la intercesión de Jesucristo, y no solo en ese momento, sino que hasta hoy sigue intercediendo por nosotros. Porque ¿dónde está Jesucristo? Ahora mismo, ¿dónde está? A la diestra del Padre, sentado, ¿no? Sentado a la diestra del Padre. Y si alguno de nosotros comete pecado, ¿qué sucede? Abogado tenemos. Es nuestro mediador, nuestro intercesor. Entonces, teniendo un sumo sacerdote tan efectivo allí a la diestra del Padre, todavía surge la posibilidad, el chance de que yo me pierda.
No. Creo que las personas que han caído en este error doctrinal, sean pastores o iglesias, no han tomado en serio la Biblia. Es un grave error teológico. No han tomado en serio la palabra de Dios. Sus estudios no son serios. Se han desviado, no hay una buena interpretación de la palabra. Lo que sucede en muchas iglesias es que su conocimiento teológico lo extraen de canciones, no de la Biblia. Saben más de las canciones de la nueva banda cristiana que está de moda y de allí extraen su conocimiento, lo que dice la canción, no de la Biblia. Bueno, también la intercesión, está nuestra unión con Cristo, está también por la morada del Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo nos asiste, nos ayuda. Mira, nosotros somos tan imperfectos que nuestras mejores oraciones son trapos sucios. Nuestras mejores oraciones. Ahora, ¿cómo estoy seguro de que mi oración llega al trono de Dios como debe de ser? Porque yo no sé orar, pero es gracias al Espíritu Santo. Es gracias al Espíritu Santo. Usted cree, nos engañamos, nosotros creemos que somos los mejores oradores, pero como verdaderamente a Dios le agrada que oremos, es solamente porque el Espíritu Santo toma esas oraciones y las lleva a Dios como deberían de ser. Incluso si no oramos, si estamos atacados en llanto, si tengo un nudo en la garganta y no sé ni qué decir, el Espíritu Santo se encarga de que el Señor sepa cómo el Espíritu Santo traduce esas lágrimas. Las traduce delante de Dios. Así que no tengo que preocuparme en la perfección, porque ese es el otro problema. Perseverar no se trata de perfeccionismo, y santificarnos no se trata de perfeccionismo. No venimos a la iglesia para ser perfectos, ni enseñamos perfeccionismo. Es la perseverancia de los santos, no la perfectibilidad de los santos. Y cuando perseveramos, perseveramos aún con nuestras fallas, perseveramos aún en nuestros errores, aún en nuestros pecados, porque seguimos en una carne pecaminosa y seguimos en un mundo caído. Pero en medio de todo eso, el Espíritu Santo nos capacita para arrepentirnos, nos capacita para perseverar. Entonces, cuando venimos a la iglesia, venimos como lo que somos. Hombres comunes y corrientes, llenos de pecados, que han caído en tentación, que necesitamos de la gracia de Dios y para eso estamos aquí, para pedir perdón, para arrepentirnos, para buscar a Dios, para recibir gracia. Y la gracia está disponible. Entonces, la doctrina sufren ataques y ataques del perfeccionismo. ¿Qué implica que nosotros andemos creyendo en el perfeccionismo? Implican que las iglesias empiezan a surgir una iglesia dentro de otra iglesia, le explico. Entonces hay hermanos que nunca los ves llorando, nunca los ves afligidos por nada, nunca experimentan una prueba, nunca experimentan lo que es una tentación, nunca pasan escasez, ni hambre, ni desnudez, todo les va bien, siempre andan sonriendo, no fallan un domingo, no fallan una oración, son puntuales, son lo que nosotros diríamos cristianos élite, super cristianos. Entonces todos los demás, los comunes y corrientes como nosotros, que sí lloramos, que sí sufrimos, que sí pecamos, los vemos a ellos como quisiera ser como ellos, super cristianos. Entonces la iglesia
que fingen este perfeccionismo se divide en cristianos élites y cristianos de a pie, corrientes. Entonces, cuando nos toca orar, esperamos que venga fulanito que es súper cristiano y que sea él el que ore. Me siento digno de orar. Y no me siento digno porque esta mañana pequé. Esta mañana discutí con mi esposa. O el domingo pasado no pude congregarme, no pude venir. Entonces vemos todas nuestras fallas y admiramos a los supercristianos. Y nosotros no enseñamos perfeccionismo. La perseverancia de los santos no enseña, no significa perfeccionismo. El creyente persevera en medio de aflicción, en medio de prueba, en medio de pecado, en medio de luchas, porque entonces sí hace sentido cuando Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo lo que experimentes en esta tierra, al final Cristo te fortalece y perseverarás hasta el final. Entonces la garantía no está en ti, porque cuando te ves a ti mismo, te ves que eres un fraude, un completo fraude. Pues la garantía está en Cristo. Y eso nos da ánimo y eso nos da esperanza y eso nos da gozo. Porque yo sé que seré salvo no por mis obras, sino porque Él es fiel y es inmutable y no cambia. Su amor es eterno y no cambia. Su gracia, su misericordia con la que Él nos amó no ha cambiado ni va a cambiar mañana, y de aquí a julio o de aquí a Navidad no sé qué pecados voy a caer o voy a tropezar, pero sé que su amor estará allí para rescatarme. ¿Ven? El capítulo 3, el párrafo 3. Entonces, ¿qué es lo que hace que los santos, los creyentes, caigan en pecados graves y escandalosos? Aquí la confesión dice, mediante la tentación de Satanás, también dice, y del mundo, y el predominio de la corrupción que queda en ellos, o sea, nuestra propia carne, colabora en eso, y también dice el descuido de los medios para su preservación. ¿De qué medios está hablando aquí? ¿Cuáles son los medios que Dios ha dejado para nuestra santificación, para nuestra preservación? La palabra de Dios, la oración, la iglesia, sí, ¿verdad? Y entonces un creyente que descuida estos medios está expuesto a caer en pecados graves. Está expuesto. Descuida los medios y aparte de que descuidó los medios de preservación, está el mundo, está Satanás y sus tentaciones y está la propia corrupción de su carne, que tarde o temprano va a brotar. Ahora, cuando vemos estas personas, probablemente sea algún familiar nuestro, algún hermano querido de otra congregación, alguien que conocemos que una vez nos animó, que una vez oró por nosotros, que una vez se congregó con nosotros y ahora lo vemos que va de mal en peor y va en retroceso, en lugar de ser edificado va desconstruyendo su fe. Algunos han llegado al punto de decir, soy ateo, no creo más en Jesús. Y está ahí el camino, la desviación, la apostasía. Esto no tampoco, que nosotros veamos estos casos, significa que la salvación se pierde. Aunque los medios de gracia, los medios de preservación se hayan descuidado y aunque Satanás participe en las tentaciones y aunque la corrupción de la carne brote, todo esto no significa que la salvación se pierde. Y tiene que haber esperanza en nosotros de continuar orando por estas personas si creemos que alguna vez fueron iluminados, si creemos que alguna vez fueron rescatados y nacieron de nuevo. Tenemos que tener fe y esperanza en que el Señor puede restaurarlos.
Dice la confesión, aunque entristezcan al Espíritu Santo y se les dañen sus virtudes y sus consuelos y se les endurezca el corazón y se les hiera la conciencia, lastimen y escandalicen a otros y acarreen juicios temporales, porque algunos caen enfermos y otros caen en cárceles y otros les va mal en la vida, ¿verdad? Todo pecado termina mal. Algunos terminan perdiendo a sus esposas, a sus esposos, terminan divorciados, niños repartidos, con visitas programadas. Aún así, se renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pasajes que sí parecen sugerir que la salvación se pierde? Porque hay pasajes. Primera de Timoteo 4:1. Y si alguien colabora buscando Hebreos capítulo 6, verso 4 al 8. ¿Ve? El Espíritu dijo, hermano, ahí está claro, el Espíritu lo dijo, algunos van a apostatar, van a escuchar a doctrina de demonio, apostatarán de la fe. Hebreos 6, 4, 8. Allí hay otros casos, está Hebreos 10, 26 al 32, segunda de Pedro 2, 1, segunda de Pedro 2, del 18 al 22. Hay casos donde claramente vemos a personas desviándose de la fe, cayendo en pecados graves. Ahora, que naufraguen, que haya un naufragio en la fe, nuevamente, ¿debo yo de entender que la salvación de estas personas se perdió? Cayeron en apostasía y andan escuchando ahora pare de sufrir. Eran bautistas y ahora regresaron a la Iglesia Católica Romana. ¿Implica que el naufragio de la fe sea que la salvación sí se pierda? Ahí está una implicación bíblica basada en lo que Juan nos dice. Porque Juan dice, en 1 Juan 5, 16, dice que, las palabras de Juan es que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, ¿verdad? Pero no implica que eran salvos, sino que manifestaron que nunca lo fueron. Pero no podemos generalizar, porque no todos los casos son lo mismo. Algunos sí salen porque nunca fueron, y otros salen y sí eran, y siempre fueron, y siempre serán de nosotros. Pero han naufragado en su fe. Han empezado a escuchar falsos maestros, han empezado a escuchar doctrinas de demonios y han empezado a errar en la fe. Pero esa gente tienen que volver al camino correcto. Sí, pero ahí está la pregunta. ¿Es posible para nosotros salvarlos? No, nosotros no podemos hacer nada. Vamos a ver Hechos 27, 22 a 31. Bien, lo que está sucediendo ahí es que Pablo está en un barco, en una nave en el mar, con otra persona ahí. Pablo dice, si naufragamos, estoy seguro que ninguno de nosotros va a perder la vida. Quizás se destruya la nave, pero no va a perder la vida. Es más, si uno de los que están allí se pierde en el naufragio, ¿qué podemos hacer todos los que estamos en la nave para salvarlo? ¿Qué se puede hacer? Nada. Si uno de los que está en la nave se aparta, se pierde, naufraga, ¿quién puede salvarlo?
Nada. Ahora, si la nave sufre daños, si sufrimos daños, Pablo está seguro que ninguno de nosotros perderá la vida. Pero incluso la enseñanza allí es que si alguien naufraga, no podemos hacer nada. Lo único que nos queda a nosotros es orar, confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es de ¿quién? ¿Quién es el que nos hace perseverar a nosotros? ¿Y qué sucede si Él decide dejar que esta perseverancia de una persona sea arruinada totalmente a causa del pecado? ¿Qué sucede si Dios decide que la perseverancia de una persona sea interrumpida y se arruine totalmente por el pecado? Es imposible restaurar el arrepentimiento de algunos que una vez fueron iluminados. Esto implica que hay un endurecimiento del corazón de estas personas y solo hay un tipo de pecado así que puede causar endurecimiento y puede causar la imposibilidad de que vuelva a ser iluminado. ¿Qué tipo de pecado es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es un rechazo abierto, una declaración abierta contra el Evangelio, contra la gracia de Dios. Allí sí hay imposibilidad de arrepentimiento. Pero en cuanto a una persona se desvíe de la fe, haya caído en apostasía, yo no tengo que dar por sentado que esa persona ya pertenece al infierno. Porque es un terreno donde yo no puedo entrar. En el corazón solamente Dios puede entrar, solamente Dios puede ver. Ahora, yo puedo juzgar las acciones de las personas y juzgamos, es decir, este va de mal en mal. Se inclina al pecado y está bien, podemos juzgar sus acciones pecaminosas, pero llegar a decir, este es salvo y este no es salvo, allí no podemos entrar nosotros. Entonces la perseverancia de los santos, nosotros creemos que la perseverancia de los santos es una gracia de Dios, es un don de Dios, es una tarea nuestra donde estamos involucrados, pero primariamente descansa en Dios, descansa en Jesucristo, descansa en el Espíritu Santo, en la buena obra que Dios ha comenzado en mí, Él la continuará, Él la completará. No quiere decir que porque ya conozco eso, yo puedo quedarme quietecito sin hacer nada y al final el Señor va a hacer lo que va a hacer. Significa que yo tengo responsabilidad. El deber del creyente es santificarse y andar en las buenas obras para lo cual el Señor nos ha llamado. Sí, corremos el peligro de caer en el perfeccionismo y corremos el peligro de caer en la doble moralidad. Porque cuando empezamos a ver la perseverancia de los santos como un asunto de moralidad, entonces yo puedo calificarme como un poquito mejor que otros. Por ejemplo, yo no me veo como un violador de 7 niñas. Entonces cuando veo un pecado así, yo digo, seguramente de que está condenado, ¿entiendes? No, como que es muy un poco complicado ver la gracia de Dios para estas personas. Y como si la gracia de Dios fueran para los que nos portamos mejor, para los pecados menos escandalosos. Pero entonces no podemos entrar en ese terreno de decir, esta persona no tiene derecho a ser salvo. Que lo juzguen y que se vaya al infierno. Y si una persona dice, yo vi un testimonio así, yo creo que sucedió en Puerto Rico, era un asesino en serie, por años cometió crímenes
atroces en Puerto Rico. Era un azote en Puerto Rico. Cuando lo arrestaron a este joven, la isla entera vio la noticia, la cadena perpetua que le pusieron, todos celebraron. Años después, un periodista va a ver que había sido el famoso asesino y se encuentra con que el hombre se hizo cristiano en la prisión, y se encuentra con que pide perdón a todo Puerto Rico y a todas las madres y a todas las personas que les causó daño, y les habla de la gracia de Dios que recibió. Ahora hay personas viendo esto en televisión y dicen que lo maten, que lo cuelguen, que lo quemen, que no lo dejen vivo. Empiezan a rechazar este testimonio de salvación. Él dice, yo sé que me merezco el infierno y me merezco cadena perpetua, pero he recibido perdón. Encontré perdón en Cristo. Y uno ve el testimonio de estas personas tan atroces y empiezas a dudar, no, imposible que una persona de este tamaño se arrepienta y se salve. Pero ¿sucedió o no sucedió con Pablo? Nosotros nos escandalizamos ahora porque vemos a terroristas del Medio Oriente, pero Pablo era uno de esos. ¿A cuántos cristianos asesinó? No sé, pero tenía mala fama. Nosotros, les pongo un ejemplo actual, que creo que todos nosotros tenemos que estar enterados de esto. Los escándalos en los que ha caído Marcos Witt y Jesús Adrián Romero son de tendencia, están trending, están en YouTube, están por todos lados, pero edificaron la iglesia en algún momento, en alguna época. Pero ahora los reconocemos como apóstatas de la fe, y sus falsas doctrinas y su falsa enseñanza que andan propagando. Yo no puedo asegurar, nadie puede asegurar si Marco Witt y Jesús Adrián Romero nunca fueron salvos, o si perdieron la salvación. Sería un error caer en eso. Si son salvos, si son hijos de Dios, si recibieron la fe genuina, lo que nosotros deberíamos esperar es una restauración en la vida de estas personas, un arrepentimiento genuino, que les duele el pecado en el que han caído, que les duela el camino de apostasía en el que se han desviado, y que vuelvan bíblicamente, en un arrepentimiento bíblico, que vuelvan al Señor, a la fe, a la iglesia. Pero entonces nosotros empezamos a ver los escándalos de personas así y ya los damos por perdidos, ¿entiendes? Ya los damos por desechados. Y no estamos llamados a desechar a nadie. Nosotros perseveramos en la oración, perseveramos en la fe, perseveramos en la gracia, creemos que Dios es un Dios de gracia, creemos que mientras hay vida, hay esperanza. No deberíamos de desechar a nadie de nuestros familiares, a nadie en la sociedad, a nadie en la escuela, a nadie en el trabajo, a nadie. Cuanto más mal nos hagan, aún así deberíamos de perseverar creyendo que el Señor puede salvar a esta persona. Y ese es el sentido de que nosotros amemos a nuestros enemigos. Porque un enemigo no viene a hacerte favores, viene a hacerte maldad. Pero perseverar en el amor, perseverar en la fe, perseverar en la oración por estas personas. Así que la perseverancia de los santos, no solo que perseveramos hasta el final, sino cómo la aplicamos en las diferentes doctrinas. Perseverar congregándonos, perseverar en la lectura bíblica, perseverar en la oración, perseverar en la fe, perseverar en el amor, perseverar en el arrepentimiento, perseverar en amarnos los unos a los otros, perseverar y perseverar y perseverar. No siendo perfecto, porque recuerden eso, no enseñamos perfeccionismo, ni enseñamos doble moral, ni vamos a caer en el error de tener cristianos élite y cristianos comunes. ¿Amén? Ahora vamos a orar.